Saludos, saludos a todos. Esperamos que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Mi nombre es José Vázquez. Yo me estoy encargado de lo que es el departamento de mercadeo de Broadman y Holman, la casa publicadora que tiene la dicha y el placer de poder lanzar el libro que usted está aquí en este día. Si usted no se recuerda por qué está aquí en este día, estamos aquí para, para poder ser parte del grupo de lanzamiento del libro Sabiduría y Poder por el pastor Joselo Mercado. Y quizás tengan un problemita porque yo soy José y el pastor es José, pero le dicen Joselo, y a mí también me dicen Joselo, pero lo vamos a llamar a él Joselo. Entonces estamos muy agradecidos con el pastor que nos regala de su tiempo, también con cada uno de ustedes que también nos ha dado de su tiempo para estar con nosotros en este día. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a dar gracias al Señor porque podemos llegar a este lugar, estar reunidos a través de la distancia. Ustedes pueden empezar a llenar en el chat de dónde son y a través de la distancia para poder estar y hablar y charlar con el pastor, ¿ok? So, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios bueno y bondadoso que nos permite, Señor, estar juntos, Dios mío, a través de la distancia, Señor, para Dios mío, Señor, mirar este libro, Señor, conversar con el pastor Joselo, Padre, para que podamos, Señor, ver lo que tú nos has dado a través, Señor, de tu palabra, Dios mío, para crecer individualmente, Señor, y como iglesia, Padre Santo, para la gloria y la honra de tu nombre. Que este tiempo sea para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En este día vamos a estar conectados, ¿verdad? Y poder hablar con el pastor Joselo acerca del libro que estaremos lanzando aquí el próximo mes, Sabiduría y Poder, una exposición bíblica de los dones espirituales. Y como su autor, el pastor Joselo está con nosotros para poder charlar un poquito, para poder hablar de su persona también, del libro, para que ustedes puedan tener un poco más información, un poco más profunda y interna acerca acerca del libro. Pastor, salúdenos, por favor. Bueno, Joselo, tocayo. No, en verdad, un privilegio poder estar junto a ti y al grupo de personas que se están uniendo para poder discutir este libro que desde mi perspectiva, por eso lo escribí, un tema de mucha importancia para la iglesia en este tiempo. Así que muy contento y muy agradecido de Dios. Así que entre Joselos estamos aquí en la tarde de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y yo sé que hay muchos José por ahí y estamos pues estamos agradecidos de otro José más que puede estar, ¿verdad? A mí me Colaborando dicen, en el Señor. a mí me dicen, ¿por qué uso Joselo? Y yo le digo, es que en el mundo hispano, si tú dices José, la mitad de las personas mira. Así que para uno distinguirse un poquito, me he quedado con el Joselo. Que mi hermana, desde pequeño, me puso ese apodo y me he quedado con él. Amen. Amen. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mi gente, queremos hablar de este libro, queremos hablar de lo que es sabiduría y poder. Este libro, por nosotros, la Broadman y Holman, va a ser lanzado oficialmente junio 1. Entonces,
Estamos, ¿verdad? Más que agradecidos del Señor por permitirnos, permitirnos lanzar el libro, porque sabemos que va a ser de bendición a la iglesia y a cada cristiano que pueda adquirir el libro. Solo para que sepamos, hay varias personas de diferentes lugares. Hay gente de Colombia, pastor, de México, y de Chile y de otros lugares, Estados Unidos, Puerto Rico. Hay un sinnúmero de personas aquí con nosotros, entonces estamos más que agradecidos con el Señor. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de este libro, porque yo sé que todo el mundo ha llegado para poder, ¿verdad? Poder conocer un poquito más de este libro. Y vamos a hacerle varias preguntas al pastor José Lo Mercado, acerca del libro, y queremos, ¿verdad? Ser responsable del tiempo que usted nos ha permitido y del tiempo de nuestra audiencia, que está con nosotros. Así que vamos a hacer la primera pregunta, pastor. ¿Por qué este tema es tan importante? En su opinión, ¿por qué este tema es tan importante en el ahora? Exacto, yo creo que es una pregunta importante porque ¿por qué poner el esfuerzo de escribir 60,000 palabras en un libro? Desde mi perspectiva es importante porque la Biblia dice que es importante, porque la palabra de Dios nos dice que es importante. En primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que los dones espirituales eran bastante usados, él les dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, es un tema que ha tenido diferentes ciclos en la historia de la iglesia, y recientemente, quizás porque en algunos lugares no se practicaron de la manera correcta por diferentes eh, situaciones, es un tema que se ha puesto un poco como que en el tapete, en el fondo, como que la gente no quiere hablar de él, como que prefiere mantenerse un poco fuera, y las personas que hablan de este tema usualmente hablan de unas eh, lugares o perspectivas que son bastante extremas, y lo que queremos traer es lo que dice el libro, es una exposición bíblica, presentar un tema de suma importancia. El apóstol Pablo dijo que era de suma importancia. En 1 Corintios 14 también dice, desear ardientemente los dones espirituales. Y el cuerpo de Cristo sufre cuando los dones espirituales no funcionan en medio de ellos, porque fueron diseñados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para el ánimo del cuerpo de Cristo, y sé que diferentes personas pueden tener diferentes formas de ver que dones continúan o que dones no continúan, pero al final del día debemos estar conscientes que queremos que los dones funcionen para que puedan ser de edificación para la iglesia, para que Cristo sea glorificado. Regresando a 1 Corintios 12, cuando Pablo le dice, no queremos que sean ignorantes, él habla de que Dios continúa hablando a su pueblo, un Dios que habla, no es un Dios mudo, como los ídolos que antes tenían otras personas, antes de venir al cristianismo. Y él hace referencia a esto diciendo que los dones todavía hacen o permiten que Dios hable, edifique al cuerpo de Cristo al mostrar la gloria de Jesús. Entonces queremos, y nuestro deseo es ver que esta parte de la vida cristiana, esta parte del ministerio del Espíritu Santo, funcione de una forma que sea de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Muy bien, sí. Como tú dijiste, es importante que como individuos y como iglesia seamos reflejos de la gloria de nuestro Señor, que, que, que hizo tanto por nosotros y quiere hacer tanto por cada individuo que no lo conoce, pues es importante que actuemos en una forma bíblica, una forma correcta de acuerdo a este tema. Me encanta esa explicación. Próximamente, ¿por qué
¿Por qué escribiste este libro y para quién escribiste este libro? So, obviamente el tema, ¿verdad? Siendo los dones del Espíritu es importante, pero ¿por qué escribiste este libro y para quién escribiste este libro? Bueno, es un tema que le he dedicado muchos años de pensamiento. Quizás más adelante te puedo explicar un poquito más el proceso, pero yo hace unos años, hace como 6 o 7 años, escribí un artículo de coalición que básicamente es el primer capítulo del libro. Y yo presento esta realidad de, aunque tengo un trastorno carismático, ahora me asocio con muchas de las doctrinas de la reforma y me siento como que en el medio de dos mundos. Y ese artículo todavía hay personas que me escriben diciendo el impacto que ha tenido en su vida y me mostró que hay personas que desean aprender de este tema cuando se presenta con la data bíblica. Y le he dedicado muchos años a pensar, a meditar, a leer, a poder desarrollar convicciones de este tema. Y pensaba que era el momento que ya había no solamente adquirido el conocimiento, pero que podía comunicarlo de una forma que fuera efectiva. Muchas veces mis hijos estudian educación clásica y he aprendido que el proceso de aprendizaje toma tiempo y parte de eso es que uno no solamente recibe la información, sino que uno procesa la información y después puede explicarla de una forma que sea coherente. Y cuando la casa editorial hablamos de este tema, me sentía que en ese momento ya estaba preparado, había estudiado lo suficiente para poder comunicarlo. Una de las razones principales es que he visto lo que he hablado, que este tema se habla usualmente de extremos y parte de mi motivación es poder dar una perspectiva, la cual yo considero bíblica, defendiendo lo que la Biblia presenta sobre este tema. Y cuando me dices para quién escribo este libro, yo tengo varias personas en mente, pero principalmente tengo una persona que viene de una tradición donde se han abusado el uso de los dones y está buscando una profundidad doctrinal, pero todavía tiene una convicción continuista y no sabe dónde llegar. Y muchas veces cuando personas se comunican conmigo me dicen, es que yo no sabía que existían personas que veían este tema de profundidad, con profundidad y seriedad, que a la misma vez ven toda la escritura de una forma profunda. Y pienso mucho en estas personas que a veces no tienen un lugar donde aterrizar y que sepan que hay otros hermanos que están también batallando con estos mismos temas, pensando sobre estos mismos temas. A la misma vez, estoy escribiendo a personas que saben que los extremos están dominando el tema, pero que debe haber como una alternativa bíblica para explicar las cosas que los extremos quizás no prestan atención. Y por último, en verdad quiero escribir al mundo evangélico amplio para apelar que esto no debe ser un debate bíblico que nos debe polarizar, que diferentes personas pueden llegar a diferentes conclusiones, pero no tenemos que hablar el uno del otro como si no fuéramos hermanos en la fe por este tema, porque vemos que Pablo habla con los corintios que estaban abusando de los dones, los estaban usando incorrectamente. Se parecía quizás a muchas iglesias que son criticadas ahora mismo por este tema, pero Pablo los trata como creyentes. Pablo los trata como hermanos en la fe, no los trata como aquellos que habían abandonado la fe. Entonces, mi deseo no es eh, como que aceptar prácticas incorrectas que si está en la iglesia, no quiero negar eso, pero eso no significa que esas personas necesariamente no sean creyentes, porque si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiso trabajar con la iglesia de Corintio para ajustar sus prácticas a una visión bíblica, no deberíamos hacer lo mismo ahora en este siglo que vivimos. Wow, wow. ¿Cuál es el peligro de los extremos? Mira, el peligro de los extremos, yo lo que veo es que las personas se hacen expertos en debatir el otro extremo en lugar de conocer cuál es su posición. Y eso muchas veces ciega la perspectiva porque usualmente lo que estás debatiendo son prácticas incorrectas de ambos lados en lugar
de aterrizar en convicciones bíblicas las cuales debes practicar. Entonces, me pasa muchas veces que hablo con personas y me comienzan a hablar del otro extremo y decir, no, pero esta gente hace esto, o esta gente hace esto otro. Y yo le digo, olvídate de lo que ellos hacen. Dime cuál es tu convicción. Y se quedan a veces como que un poquito que no saben qué decir porque no han desarrollado algunas ocasiones una convicción personal sobre lo que creen, sino que están más preocupados sobre los abusos o las cosas incorrectas que hacen otras personas, que es importante, pero al final del día creo que a veces los abusos hacen que se ciegue a ver la realidad bíblica. Y para mí, una de las cosas que se han perdido, obviamente, no, no quiero, yo no soy una persona que voy, como se dice en los gringos, around the bushes, yo voy al grano. Son el don de profecía, el don de lengua, el don de sanidad, ¿verdad? Estos son los dones que muchas veces hay debate entre medio de ellos, pero lo que yo he visto es que se ha perdido el apreciar los dones que son menos extraordinarios. Y al irnos solamente a debatir en esos dones que son los, digamos, sobrenaturales, aunque todos son sobrenaturales, porque si es el Espíritu Santo obrando en nosotros es una obra sobrenatural, pero ya en la iglesia no se ve algunas cosas que son dones del Espíritu Santo como dones del Espíritu Santo. Nadie, yo no escucho muchas personas por ahí diciendo, wow, ese maestro enseñó lleno del Espíritu Santo, le doy gloria a Dios por ese don del Espíritu Santo. Yo no escucho personas diciendo, mira ese hermano que tiene un don de administración, que lo hace lleno del Espíritu Santo, le doy gracias al Señor por el Espíritu Santo. Mira ese hermano que tiene el don de generosidad o el don de servicio. Y perdemos de vista, hemos perdido de vista como la iglesia, la amplia manifestación del Espíritu Santo en formas que son más sutiles. Entonces, a veces yo le digo a personas conversando, vamos a olvidarnos de los extraordinarios, vamos a olvidarnos de ellos y vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja en estos dones que a veces no les damos reconocimiento y se pierde dar gloria a Dios por ellos. Y muchas veces yo creo que terminamos siendo un poco autosuficientes porque no vemos esos dones o esas funciones en la iglesia como un regalo sobrenatural del Espíritu Santo. O esa palabrita autosuficiente, qué peligrosa es dentro del cristiano. Exactamente. Entonces tenemos que, parte de lo que hacen los dones, eso es que una dependencia total del Espíritu Santo. Si algo en la iglesia, estas son las definiciones que yo tengo, si algo en la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, es un don espiritual. Y no es porque yo soy buena gente, vamos a suponer, en el mundo hispano, que la gente le gusta servir, que la gente se da, y a veces pensamos que hacemos eso porque somos hispanos. No, dentro del contexto de la iglesia local es un don espiritual. Y no podemos pensar que lo hacemos por nuestro trasfondo cultural, sino que lo hacemos porque Dios está trabajando de una forma milagrosa y gloriosa en medio de nosotros. Y eso apunta al Evangelio, porque solamente a través del Evangelio personas egoístas van a dar de sus dones para servir y edificar a la novia del Cordero. Wow, súper. El enfoque tiene que ser la iglesia, Amén. como Amén. servir los unos a los otros. Tremendo, tremendo, me encanta. La próxima pregunta que tenemos, pastor, es ¿qué en tu pasado ha influenciado que escribas sobre este tema? Y creo que has indagado un poquito en ello, pero ¿qué fue lo que pasó, verdad? ¿Qué en el pasado inspiró este tema como para escribirlo en coalición? Que si puedes tocar, ¿verdad? O puedes marcar algo en tu vida, ¿qué ha sido? Mira, antes que nada, porque después dicen, quizás cogen algo de fuera de contexto, yo creo que al final del día las experiencias no definen lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales, pero la realidad es que nuestras experiencias a veces Dios las utiliza para formarnos un poco. Ujú. Yo crecí en un ambiente pentecostal, en una pequeña denominación donde el enfoque no era el pentecostalismo, aunque había bastante influencia pentecostal y yo puedo decir diferentes historias de cosas que vi
que no eran practicadas de forma bíblica, pero a la misma vez también vi los dones cuando se practicaban correctamente, cómo eran de edificación para el cuerpo de Cristo. Y cuando yo llego a los Estados Unidos, eso fue en el año 1999. Yo tengo 47 años, aunque yo sé que me veo más joven. Eh, este, eh, Llegamos a este grupo de iglesias donde comienzo a entender que habían hermanos que no pensaban que los dones continuaban. Y en mi trasfondo carismático, pensar que los dones no continuaban, no tenías el espíritu, tú no eras de Dios, tú estabas frío, tú no tenías nada que ver con Dios. Y ahora veo el otro lado de la moneda, donde las personas dicen, no, estas personas no creen en la Biblia, no afirman la palabra del Señor. Y conociendo ambos lados, yo he conocido personas que el Evangelio ha tenido una influencia sobre sus vidas, que son hermanos en la fe, que son creyentes, pero por no conocerse se disparan el uno al otro. Y no quiero decir que hay gente que está fuera del Evangelio en ambos lugares, pero yo creo que la gran mayoría están dentro del Evangelio, pero porque crean ciertas imágenes, ciertas retóricas, se pasan tirando el uno al otro en lugar de poder aprender lo que dice la palabra del Señor y ver que este es un tema donde podemos diferenciar, aunque necesitamos tener convicciones. Y por último, por esta situación, yo me dediqué a estudiar este tema. Me acuerdo que hace como 10 años fui a tomar una clase del Seminario Bautista del Sur sobre el Espíritu Santo, dada por un cesacionista. Y un hermano continuista me dijo, pero ¿para qué tú vas para allá si tú le puedes enseñar a ellos? Y yo le dije, no, yo sé que tengo mucho que aprender de esa clase, pero además, si quiero entender un argumento que es contrario a lo que yo creo, quiero aprenderlo de ellos. No quiero aprenderlo de personas que quizás me muestren algunos aspectos que exagerados o caricaturas del argumento. Entonces, todas esas, se pueden decir, experiencias forzaron que yo pensara profundamente sobre el tema. Yo digo a veces que mi vida sería más fácil si fuera cesacionista por el mundo que me rodeo, pero al final del día tengo fuertes convicciones de que los dones continúan si son practicados dentro de los parámetros establecidos por la palabra del Señor. Algo que yo quiero decir es que el continuismo afirma la suficiencia de las escrituras porque creemos que las mismas escrituras son suficientes para regular las prácticas de los mismos. Entonces, es un poquito de lo que en cuanto a mi vida providencialmente me ha llevado a estudiar el tema con bastante profundidad. Excelente. Obviamente, el mundo cristiano a través de todo continente, toda nación es sumamente diverso, ¿verdad? Y muchas veces, como tú dices, pastor, nos hablamos por encima de los unos a los otros y en vez de poder hablar los unos a los otros y poder dialogar de una manera saludable, es sumamente importante. Y creo que eso es esencial y creo que su experiencia es, uh, es dada por el Señor para que puedas poder llegar a este punto y crear estos documentos. Nosotros, cuando publicamos un libro como editorial, no la publicamos solo porque creemos que va a ser mucho dinero. Ese no es nuestro logro, somos una empresa sin fines de lucro. Lo que queremos es bendecir a la iglesia, bendecir a los creyentes y que ellos puedan crecer de una manera saludable, que yo me imagino que usted también, y por eso es que la pregunta es, ¿cómo se desarrolla el libro? ¿Cómo es que el libro se va desarrollando? Obviamente no tiene que hablar de cada capítulo, pero ¿cuál es el fluir del libro para que nuestra audiencia sepa, ¿verdad? Cómo ver el libro y qué esperar? No nos dé cómo termina el libro, porque después nadie lo compra, queremos que lo compren, pero también queremos también ver, ¿verdad? El fluir y se desarrolla el libro. Sí, mira, yo comienzo con un fundamento teológico, especialmente
presentar la obra del Espíritu Santo aparte de los dones. Yo creo que en muchos lugares como que igualan que lo único que hace los dones, lo único que hace el Espíritu Santo es dar los dones a la iglesia, y eso es una pequeña parte de todo lo que hace el Espíritu Santo, y que el trabajo principal del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Y por consiguiente, los dones deben trabajar para eso mismo, para mostrarnos la gloria de Jesús. Y si no hacen eso, no son practicados bíblicamente. Luego de eso yo presento mis convicciones, qué es lo que creo, por qué lo creo. Pero luego paso a una parte del libro que yo creo que quizás puede ser sorprendente para algunas personas, que es por qué no debemos de estar polarizados en este tema entre el cristianismo. ¿Por qué debemos de tener un diálogo, como tú dices, saber que personas pueden pensar diferentes, pero si al final el evangelio es central en esas personas, somos hermanos en la fe, aunque tengamos diferencia de conciencia en cómo se practican los dones? Y al final hago como un llamado a los hermanos continuistas a que practiquen los dones de una forma bíblica, y un llamado en el último capítulo a los hermanos que no son continuistas a que prediquemos empoderados por el Espíritu Santo. Que no demos clases de seminario los domingos en la iglesia, sino que sean sermones llenos del poder de la palabra del Señor para mostrar la gloria de Jesús. Entonces, el libro, desde mi perspectiva, tiene un tono conciliador. Yo voy a decir cosas que personas van a estar en desacuerdo. Creo que los trato de mostrar de una forma caritativa, y realmente pensando que personas puedan ver, porque yo creo que muchas veces nuestras diferencias son porque definimos cosas, y cuando alguien la define, llega a conclusiones sin preguntar qué es lo que la persona quiere decir con esa definición. Eh, Alguien dice, vamos a suponer, si yo voy a un lugar y alguien me da una tarjeta de presentación y me dice, yo soy el profeta, yo tengo que preguntarle, ¿qué tú quieres decir con eso? Si él me dice que está al nivel de Isaías, pues yo pienso que no es bíblico lo que está diciendo, pero si me da una definición que, aunque yo no esté de acuerdo, se ajusta con la definición del Nuevo Testamento de un profeta, aunque no esté de acuerdo que utilice el término, no puedo descartarlo como que no es hermano en la fe. Y yo creo que eso es lo que yo estoy tratando de apelar. No es ecumenismo barato de que cualquier persona puede tener su perspectiva, sino la realidad de que hay temas donde los cristianos siempre estaremos reformándonos y vamos a tener en situaciones diferencias de opinión. Y este es uno de ellos. Un tema donde tengo convicciones profundas. Los que lean el libro van a ver, pero sé que hay hermanos que admiro, aprecio, piensan que está incorrecto, pero pueden tener diferentes posiciones a la mía. Ya, y eso es un peligro dentro de la iglesia que nos, como usted dijo anterior en las contestaciones anteriores, los extremos, esos extremos que separa a la iglesia. Cuando la iglesia nos dice su palabra, la palabra del Señor, que somos un cuerpo, ¿verdad? Cada uno tiene su diferente función, pero somos un cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay un capítulo que yo hablo de eso, de que tienes que tener cuidado cómo hablas de la novia de Cristo. Y ahí es donde uno tiene que estar seguro que la persona que uno está hablando como si fuera un hereje, realmente es un hereje, porque si no estás atacando a la novia de Cristo. Y necesitamos, la Biblia nos llama a atacar los herejes, la Biblia nos llama a eso, pero tenemos que estar seguros que la persona que estamos atacando es un hereje y no una persona que tiene un área que quizás necesita corrección, quizás necesita ajuste, porque si nos ponemos a atacar el cuerpo de Cristo, estamos haciendo el rol de Satanás de dar división al cuerpo de que Cristo murió por su sangre. Wow, wow, eso una fuerte observación, ¿verdad? Una fuerte observación. Efesios capítulo 4, eso es lo que dice. Si tú atacas al cuerpo de Cristo, estás haciendo esa labor. Claro, claro. Y eso va en todo. I mean, ¿cómo tratamos a la novia de Jesús? Y si
Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos pedirá cuenta, el Dios Padre nos pedirá cuenta cómo tratamos a la novia de mi hijo, Ujú. ¿verdad? Amén. Yo sé que los padres que nos escuchan, especialmente los papás, dirían, cuidado cómo tú tratas a mi hija, yo tengo dos. Amén. Y ya yo me estoy preparando mental y físicamente para poder enfrentarme, ¿verdad? A esos muchachos, cómo tratamos. Y es algo que nos mantiene humildes, es algo que nos mantiene, ¿verdad? Mirando al Señor para que nos dirija y nos ayude con ese tema. Excelente, me encanta. ¿Qué, perdón, cómo desea que el Señor, qué autores, esto es una pregunta que me encanta ah, hacer porque nos habla acerca, ¿verdad? De tu experiencia, de tu pasado, de lo que tú lees. ¿Qué autores han influenciado en tu vida en el pasado? Eh, para este tema, obviamente he leído bastante de diferentes temas, pero para este tema, Martin Lloyd Jones tuvo una muy fuerte influencia. Yo veo en él un modelo de una persona que buscó ardientemente la influencia del Espíritu Santo en su ministerio, pero a la misma vez buscó el poder ser bíblico en todas las facetas de su vida. En el área continuista, Sam Storms es un pastor en el área de Oklahoma, ha tenido bastante influencia en mí. Wayne Grudem, el profesor y doctor, y John Piper. Y yo diría, si personas me preguntan, yo estoy como que yo soy más continuista que Piper, pero no tanto como Grudem. Un poco como en el medio de ellos dos. Yo tomé una clase de con Wayne Grudem sobre el tema y una de las cosas que Gruden influenció en mi vida fue este aspecto de que, imagínate, estoy hablando de un profesor, doctor en esta área, unas personas que más ha escrito de este tema. Yo le hice una pregunta específica sobre el tema. Es un tema que he estudiado mucho y hice una pregunta y la respuesta de él me impactó mucho. Él me dijo, mira, esa pregunta que tú me haces, ese texto específico hace que en esa área no sea dogmático, que yo pueda dar la apertura a que personas piensen de forma diferente, aunque yo tengo mi convicción. Y eso marcó mi vida eso fue hace como 15 años atrás. Yo tenía que tener como 10 años en esa época, porque no, ¿verdad? Van a decir que estoy muy viejo. Y eso tuvo una gran influencia. En el área cesacionista, tengo B.B. Warfield, que es la persona que escribió el, el, el libro original del cesacionismo, se llama Milagros Falsificados, Counterfeit Miracles. Me animó mucho su deseo de ser fiel a la palabra del Señor. Y hay un profesor, no muy conocido, del Seminario Bautista del Sur, se llama Chad Brand, y él ha sido el editor de varios libros, Perspectives. Y yo tomé una clase con él y fue interesante, una clase de como 35 estudiantes, 34 eran cesacionistas y yo estaba en la clase. Y él me pedía que yo diera opinión y cuando se acababa la clase yo iba donde él y decía, profesor, en una clase que uno tomaba de lunes a viernes, decía, profesor, yo no vine aquí para traer discordia, yo no vine aquí yo vine para aprender. Y él es cesacionista, él me dijo, no, yo lo hago a propósito que quiero que tú hables porque nosotros necesitamos escuchar también la perspectiva tuya. Y al final de la clase él me dijo algo que marcó mi vida. Él me dijo, eh, un continuista bíblico y un cesacionista no dogmático no deben estar muy separados, no deben estar muy lejos. Y eso se quedó conmigo cuando él me mencionó eso. Y yo creo que es algo que debe ser verdad. Si yo soy un continuista que practico los dones de una forma bíblica, o si soy un cesacionista que no estoy con un dogma de que las cosas deben ser en un encasillado como se ha puesto en algunos lugares, en nuestras prácticas no deben estar muy separados. Quizás le decimos a cosas de forma diferente, quizás utilizamos diferentes términos, pero al final del día deseamos ver el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en la iglesia para que Cristo sea glorificado.
Entonces estas personas tuvieron influencia en mi vida, no autores en forma personal, varios pastores, desde mi pastor de que era niño hasta el pastor antes de salir a yo ser pastoreado, tuvieron influencia en esta área de mi vida y pude ver personas que querían glorificar a Dios por medio de los dones espirituales. Yeah, yeah. Es sumamente importante tener personas que influencien saludablemente en nuestras vidas. Tener personas a nuestro alrededor que nos ayuden a crecer espiritualmente, saludablemente y para la gloria de Dios. Así que... Mira, se me olvidó decir algo. Un gran amigo mío, él se describe como sensacionista, Greg Travis, es pastor, era misionero en Argentina. Y yo he tenido conversaciones con él súper edificantes sobre este tema. Y vemos las cosas un poco diferentes, pero yo creo que una de las cosas que se ha perdido en el mundo cristiano es el debatir de forma amigable. Somos muy sensibles a que nos digan, no pienso como tú, lo tomamos muy personal. Y en verdad el cristianismo fue fundamentado en aspectos de poder debatir y poder conversar diferentes áreas donde diferenciamos quizás en la forma que vemos cosas, pero que somos unidos por el amor de Cristo y su salvación. Ahí vi que mencionaron MacArthur y R.C. Sproul, lo he leído ambos, he leído y he sido bendecido. Los que compren el libro van a ver que diferencia un poco de ellos en algunas áreas, pero he sido muy bendecido por ambos como en diferentes áreas de sus ministerios. Muy bueno. Muy bueno, y obviamente queremos siempre de que nuestro mensaje y nuestra influencia sea para la bendición y para la gloria de nuestro Dios y para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué una cosa que si no se han llevado nada, si leen el libro y no agarran nada, no han hecho apunte, no han marcado nada, ¿qué es una cosa que deseas que el lector saque del libro? ¿Qué una cosa tú pudiese apuntar y decir, mira, si no están de acuerdo conmigo en nada de lo que digo, ¿qué es una cosa que usted quisiera que nuestros lectores, que los lectores saquen del libro? Mira, esa pregunta es un poquito complicada, pero esto es lo que yo diría. El Espíritu Santo, en su ministerio de glorificar a Cristo, desea que los dones funcionen para la edificación de la iglesia. Así que usémoslos. Yo veo a muchas personas queriendo tocar del tema, pero nunca animando a las personas a que usen los dones para la edificación de la iglesia. Aunque saques 2 o 3 de ellos, aunque los tengas todos, el fin es querer ver que los dones funcionen de una forma que edifican la iglesia. En mi iglesia, no sé si cuando quiero adelantar uno de los dones más controversiales es el de profecía, y este es uno que hay muchas definiciones diferentes, que depende de la definición, es que entra la controversia. Y lo que yo le digo a la iglesia local mía es, mira, a mí no me importa que tú le llames profecía, que tú le llames que tuviste un impulso en tu corazón, que tú le llames que tienes una impresión, que sentiste algo en tu estómago. A mí no me interesa. A mí no me interesa es que si tú piensas que el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón para bendecir a alguien de la iglesia, vayas y lo hagas. Practiques eso, sea de edificación a otros hermanos, porque yo creo que el problema ha sido que nos hemos quedado en la teoría y se ha perdido el poder practicar algo que la Biblia claramente nos dice es necesario para la edificación de la iglesia, porque muestra el Evangelio al morir a nosotros para hacer algo que edifica a otras personas. Si me dijeras cuál es la segunda, fomentar la unidad en medio de la diferencia de opinión. Pero la primera es que los dones funcionen.
Yo sí, me gusta hacer esa pregunta a autores porque, ¿verdad? Los hace a ellos poder como que quitar todo y enfocarse en esa una cosa. Um, Sí, excelente, I mean, es una pregunta importante porque cuando uno está escribiendo, uno necesita tener eso en mente, ¿qué es el mensaje que yo quiero llevar? ya, ¿Qué es lo que yo quiero que se comunique para que haya unidad en el libro? Y al final del día, ese aspecto de que desear ver los dones funcionando, pero yo creo que eso también está atado con ese aspecto de la unidad en medio de la diferencia de opinión. claro, ya, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y obviamente, como ven, hemos llegado a la conclusión de las preguntas. Yo voy a hablar un poquito, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer algunas preguntas en el chat para preguntarle al pastor, obviamente no vamos a poder cubrir todas, pero si usted quiere poner alguna pregunta que tenga acerca del libro, ¿verdad? No dónde compró la lámpara detrás del pastor o cosas así, sino alguna pregunta o tampoco qué es lo que dice el último capítulo, porque después no me compra los libros, pero alguna preguntita ahí lo puede hacer. Nuevamente, ustedes son parte de este grupo de lanzamiento. Esta idea es que ustedes puedan participar y ayudarnos a nosotros a poder darle promoción al libro. Obviamente no quiero que ustedes estén en la página, en su página o vendiendo el libro, sino que le hablen acerca del libro, en especial a las personas que ustedes creen que sea de bendición, que pueda ayudar, los pastores también que puedan verlo y leerlo y poder utilizarlo dentro de la iglesia. Ese es el deseo de Brahman and Home, de que nuestros recursos sean de bendición para la iglesia, que sean de bendición para los individuos y que cada uno de ustedes crezca de una manera que glorifica al Señor en sus vidas, en sus ministerios, ¿verdad? En sus familias, que es esencial para que este mundo vea, ¿verdad? El amor y la gracia de nuestro Señor. Estamos viendo que lo que el mundo está viendo no es nada bueno, ¿verdad? Están viendo guerra, están viendo contienda, están viendo controversia, están viendo todas estas influencias del maligno, pero creemos que la iglesia del Señor sea una luz sobre la montaña y que alumbre a todos. Quisiera saber si van a distribuir ejemplares en Venezuela y dónde podríamos conseguirlo. Sí, obviamente Venezuela es un casito, ¿verdad? Diferente, ya que por la política que está ocurriendo en el país, pero tenemos algunas distribuidoras en Venezuela. Se hace difícil poder llegar el recurso a Venezuela, el recurso físico, pero lo bueno es que este libro también está en plataformas digitales que usted puede adquirirlo. Entonces, obviamente está en Lifeway, también está en Amazon, que son las plataformas un poco más generales y más accesibles. Entonces estará en forma digital y en forma física también. Y nuevamente nosotros distribuimos a través de todo el continente americano, distribuimos en España y también hay un pequeño país en Guinea Ecuatorial que hablan español. En África también tenemos una distribuidora. No sé si tendrán ese libro allá, pero si ustedes se encuentran en África paseando y quiere pasar por allí a ver si está el libro, también puede llegar allí a buscar el libro. Pero definitivamente distribuimos a través de todo el continente americano, sur, centro y norte América. Ok, bueno, si no hay más preguntas, ¿habrá algo más, algo final que usted quiera decirle a nuestra audiencia, pastor?
Bueno, primeramente quería tomar la oportunidad para agradecer a mi esposa, que es la que apoya en todo esto, y agradecer a nuestra iglesia local, Gracia Soberana de Gettysburg, por también el apoyo de permitirme invertir tiempo en esto y que estamos animados de ver y que aunque tenemos convicciones profundas, lo que queremos crear es una conversación sobre el tema, una conversación saludable del tema, que, que cuando yo vaya a a una conferencia, la gente no venga como que a pelear, sino que venga simplemente, vamos a conversar, ¿por qué tú piensas esto? ¿Por qué yo pienso esto otro? Y crecer del conocimiento bíblico. Yo creo profundamente en la calidad de la reforma, en que los cristianos estamos continuamente reformándonos. Así que necesitamos conversar, necesitamos hablar de estos temas para el bien de la iglesia y que la gente se edifica y pueda ver la gloria del Señor. Aquí Muy hay bien, una qué bueno. pregunta, no sé si, Eh, de- tenemos un tiempito, sí, tenemos un ah, tiempito. ¿Cuál es la pregunta que te capturó ahí, José? vi una que dice hasta qué punto se puede considerar una práctica sana los dones del Espíritu Santo. Y para mí esa pregunta no es complicada hasta que salen de lo que la Biblia presenta como que es posible. Primera de Corintios 12, 13 y 14, especialmente Primera de Corintios 14, nos dan parámetros claros de cómo los dones deben ser practicados. Entonces, si algo sale de esos parámetros, entonces no es bíblico, no se está practicando bíblicamente. Lo que tenemos que estar en cuenta es que porque alguien no los practique bíblicamente, no necesariamente eso lo hace una persona que no es creyente, sino que una persona que necesita ser corregida para que los practique de una forma que la Biblia afirma esa práctica. Amén. Mire, que ya estamos cerrando el tiempo. Obviamente el libro tiene aún más. Esto es solo, ¿verdad? Una pequeña charla con el pastor. También en el correo electrónico que ustedes recibieron, si no se dieron cuenta, busquen un correo electrónico de VIH Español. Allí usted va a encontrar una muestra extendida. Usualmente solo damos solo un capítulo como muestra, pero usted como parte de este equipo de pre-lanzamiento y de lanzamiento tiene una muestra extendida. Creo que hay como 4 o 5 capítulos del libro, así que usted puede leer bastante del libro. Hay imágenes sociales que usted puede utilizar, hay un sinnúmero de cosas también. Yo estaré enviando la grabación de este video para que usted pueda entonces compartirlo a sus amigos o con la iglesia o lo que sea. Sepa de que este video usted lo va a recibir también, acceso a este video para poder compartir, ¿ok? Le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, gracias por darnos de su tiempo, gracias al pastor Joselo por darnos este tiempito, ¿verdad? De poder indagar y poder, como dice el americano, pick your brain un poquito, ¿verdad? Acerca de este tema. Y si puedes, pastor, ¿por qué no nos despide en oración? Sí, Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias por la persona de Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz y dio su vida por la iglesia, por todos los redimidos por su sangre. Y te pedimos, Señor, que el Evangelio mismo nos impulse, nos anime, nos rete a poder practicar todos los dones, la completa gama de ellos, de una forma bíblica para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia pueda ser exhortada, corregida por medio de la verdad del Evangelio y ver la gloria de Jesús. Así que te damos gracias, gracias por Lifeway, por todo el equipo de trabajo, gracias por Joselo, gracias por, no Joselo yo, Joselo José Vázquez, gracias por Giancarlo, César, todos ellos que más que una empresa,
es evidente que es un ministerio que quieren bendecir a la Iglesia de Cristo. De hoy, gracias por cada uno de ellos. Gracias por, Señor, te pedimos desde ya que las personas que vayan a leer este libro no sea una experiencia académica, sino que realmente puedan ver tu gloria por medio de la proclamación de las verdades que están en este libro. Damos gracias por esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Antes que se vayan, quería felicitar al pastor Joselo porque el pastor, su libro, El matrimonio que agrada a Dios, ganó mejor libro de familia en el evento de la Asociación de Publicadoras Cristianas en Español. Felicidades, pastor, por ese gran premio. Es un gran logro, ¿verdad? Y pues estamos agradecidos que está con nosotros en este día. Sí. El hijo mío no estaba nada impresionado. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un saludo a todos y nos veremos en la próxima.